Para David Harvey, la urbanización planetaria es nuestra segunda naturaleza, es decir, un medio ambiente diseñado, construido por las personas. Esto implica cambios en las formas de relacionarse de los seres humanos, en sus deseos, necesidades y anhelos. ¿Qué papel juegan las aplicaciones digitales, los sistemas de Big Data y las ciudades inteligentes en las formas en que la especie humana urbanizada afronta la crisis de una pandemia? De estos procesos planetarios de urbanización debemos tener en cuenta una condición primera, y es que estos procesos no se llevan a cabo de forma homogénea ni con las mismas ventajas y garantías para todas las poblaciones, sino que por el contrario hay una urbanización geográficamente desigual en la que, por ejemplo, la construcción de fortalezas para proteger la concentración y reproducción del capital y a las clases sociales que concentran y reproducen ese capital, tienen como relato, como correlato la expansión de esa precariedad y, y de miseria urbana. Tenemos entonces esos dos focos contrapuestos pero complementarios. ¿Sí? Por un lado, entonces, las fortalezas de protección del capital y por otro lado, las que muestran la precariedad y la miseria urbana. Entonces, esas narrativas en torno a que estamos afrontando la pandemia bajo entelequias unificadas son muy frecuentes en los medios de comunicación, en donde se nos dice que la estamos afrontando como especie, como nación, como humanidad unida. Lo que en el fondo están es encubriendo esa distribución desigual del riesgo en las clases sociales con más precariedades. Asimismo, las ciudades inteligentes que tienen como baluartes, por ejemplo, la sostenibilidad, la eficiencia, y de estas ciudades inteligentes su plataforma generalmente es contar con, primero, como si fueran ciudades digitales. Tampoco este ideal de ciudad inteligente tiene un desarrollo homogéneo, sino que las inversiones, los beneficios, las cargas para lograr esa sostenibilidad, esa eficiencia, también se dan de manera desigual. Por lo tanto, en situaciones como en la que nos vemos enfrentados a tener que afrontar una pandemia, la capacidad de respuesta de las diferentes sociedades, sobre todo las sociedades urbanas, dependería, entre muchos otros factores, del capital educativo con el que cuente, no solo en el cúmulo de información, sino también saber qué hacer con esa información para la construcción de estos modelos predictivos y sistemas de Big Data. También esa capacidad de respuesta depende de la infraestructura social y de servicios, de la gestión participativa, por ejemplo, de una ciudadanía reflexiva, que sepa dónde y cuándo actuar y bajo qué circunstancias, y bajo tener también muy claro con qué recursos cuenta socialmente. Y pues todas esas capacidades han sido disminuidas por las formas históricas corruptas de hacer la política en nuestros contextos. Esa sería la forma en que pensaría ya al respecto. Bueno, en relación a al tema de las ciudades inteligentes, pues me parece que es una contradicción, porque en términos históricos las ciudades no son inteligentes. Fue más bien una forma en que los seres humanos, yo lo concibo de esta manera, la especie humana es un animal en vías de extinción, lo decíamos en el programa pasado, y que la manera en que de alguna forma está tratando de habérselas con el ambiente es crear artificios como serían las ciudades, pero las ciudades aparecen como un artificio justamente en incongruencia, es decir, en plena contradicción con las condiciones naturales en que los animales humanos aparecimos en el planeta Tierra. Esta, digamos, contradicción entre lo que es el cuerpo humano y lo artificial que se le monta allí, lo hace ver como un animal con muletas. Un animal que necesita de ciertos artificios para poder por lo menos parecerse a un animal no humano.
y esto le ha costado, de alguna forma, un desarrollo tecnológico que considera inteligente. Y ahora, claro, la palabra inteligente se le asocia básicamente con la alta tecnología, con la intercomunicación, y se confunde, me parece a mí, la información con el conocimiento. Conocimiento no es lo mismo que información, y el manejo que se tiene de la información se ha considerado como una forma de inteligencia. Quisiera traer a colación un autor chileno, Humberto Maturana, el cual da una definición de lo que sería un ser vivo en relación con la información y lo que sería precisamente vivir inteligentemente. Él habla de congruencia. Dice que si un animal está en congruencia con el ambiente y el ambiente lo obliga a cambiar, y este animal no logra estar en consonancia con el ambiente, sencillamente muere. A mí me parece que los seres humanos, desde hace 5.000 años, en que se inventaron las ciudades en todo el mundo, están en ese debate biológico, de decir, somos congruentes con el planeta, es decir, con lo que otrora era el entorno rural. Piense que decir entorno rural ya suena desfasado, estamos diciendo lo que rodea lo urbano. Si estuviéramos en un nicho rural, nuestras condiciones de vida serían mucho más altas, pero hemos creado todo un artificio que se opone de alguna forma a la información genética del sistema nervioso y fisiológico nuestro, que está generando una serie de anomalías en nuestras formas de existencia. Escuchaba a un autor, un biólogo, que hacía mención de cuál pudo haber sido el origen de los virus, o eso que entendemos por virus, y dice que se trata de células que han sido contaminadas y que una forma de responder a la enfermedad es elaborar unas hebras de ADN que tienen un material genético, mejor dicho, y que estas funcionarían justamente como una reacción a la mala calidad que hay en el agua, a la mala calidad del agua en las células, a la alteración de nuestros ritmos eléctricos. Entonces, en términos generales, yo creo que la humanidad se está debatiendo en dos aspectos. Primero, enfrentarse a sistemas no equivalenciales, es decir, retomando lo que decía el profe Diego, a sistemas en los cuales jamás la población en general se ha visto favorecida, sino una casta o una clase que tiene como fundamento ideológico todo un sistema educativo funcional a esa forma no equivalencial, en la cual explota y extrae elementos vitales y recursos económicos, y luego, cuando vienen estas crisis, son justamente esta población base la que se ve, digamos, sometida a la inclemencia, a la debacle que traería una pandemia en este caso. El profesor Darío mencionaba también el tema de la viruela y lo ubicaba desde Foucault, claro, en Francia, y me hacía pensar algo que la profe Clara también mencionaba, y era que esto de que las sociedades están ahora hablándose de un poder blando, me sonó todo esto a la crítica que deberíamos hacer nosotros al eurocentrismo, porque el tema de la viruela en el siglo XVI devastó la mayor cantidad de población indígena posible, y digamos que ese sería precisamente un laboratorio en el que pudiese hablarse de biopoder, de biopolítica, y que luego se reestructuraría, claro, desde el punto de vista de los europeos, o en este caso de Byung-Chul Han, el que estamos mencionando, que valga una aclaración, siempre que lo presentan dicen el asiático o el coreano que habla en alemán, o sea, eso es eurocéntrico hasta donde ya no más. Entonces, eso a mí me causa como cierto escozor, y quiero mencionarlo acá, y porque tiene que ver con que en la historiografía del mundo, los países que han sido esclavizados históricamente no aparecen en ese registro, ni América, ni África, no aparecen. Y entonces los intelectuales que siempre solemos mencionar, hablan desde esos puntos de enunciación, y cuando se dice que cuántos afectados estarían, generalmente los que llevan más del bulto, los que van a sucumbir a una pandemia como esta, van a ser las clases más desfavorecidas, porque históricamente han estado en la base de la producción, pero no gozan de la distribución.
Bueno, frente a la pregunta de qué papel juegan efectivamente las aplicaciones, sistemas de Big Data, en cómo las ciudades inteligentes o las ciudades atienden pandemias como estas, pensaba en dos elementos principales. El primero es que es una herramienta de control y de mostrar la capacidad que los dirigentes y gobernantes tienen a la hora de enfrentar situaciones como estas. ¿Por qué? Porque a través de este tipo de herramientas tecnológicas pueden ampliar su capacidad y pueden ampliar su capacidad de acción. Porque si nos ponemos a mirar realmente cuáles son las capacidades policiales y militares en los estados, que en teoría es lo primero que uno pensaría a la hora de la palabra contención o manejo o como yo trato de que mi población salga o no salga, haga o no haga. Estas capacidades aparecen como insuficientes. Tan es así que los mismos gobernantes consideran que las grandes ciudades son las más difíciles de manejar en temas como este tipo de pandemia. Es mucho más complicado que yo tenga a la salida de un conjunto residencial de más o menos unos 500 apartamentos, un policía que todo el tiempo esté regulando quién entra y quién sale. Quién está pendiente de quién usa el transporte público, si realmente salen a abastecerse o salen porque están encerrados o salen porque ya no aguantan más estar en la casa o porque no son conscientes. Entonces sí aparece como una forma de reforzar a través de estas aplicaciones para poder conocer dónde está la gente, para poder imponer multas, para poder decirle al ciudadano, usted no está cumpliendo una restricción que en últimas lo que usted estaría haciendo es propagar la enfermedad y le quita al Estado pues cualquier efectividad de las medidas que quiera imponer. Entonces, por esto es una forma de control y estas aplicaciones son una forma de ampliar la capacidad de los gobernantes. En segunda medida es que este uso de estas aplicaciones es una clara continuidad de el modelo capitalista. Entonces, ahora todo se está vendiendo a través de estas aplicaciones, todo se está vendiendo a través de cómo se usan esos datos. Entonces, tenemos más personas haciendo domicilios, las empresas han tenido que modificar la forma de ofrecer sus servicios para que el consumo no se vea afectado y seguir generando o permitiendo que la demanda se intente mantener lo más cercano a la normalidad posible. Entonces ya no hay peluquerías directamente, pero sí hay formas en que tú puedes comprar los cepillos, puedes comprar los esmaltes y te llegan a la casa y hazlo tú mismo y yo te mando un video por YouTube de cómo hacerlo. Porque en últimas termina siendo uno de los focos principales y es cómo hacemos para mantener una economía capitalista a través de una problemática como la pandemia que me está quitando en sí la demanda y que es la base, digamos, del modelo económico que se tiene actualmente o por lo menos que es el que es preponderante. Entonces sí creo que estas aplicaciones siguen dando continuidad a este modelo capitalista de consumo, donde lo que yo hago es transformar el producto o la necesidad para poder venderla mucho más fácil y que no me entre, digamos, en esta cuarentena y que mi negocio tenga que cerrarlo, sino que pueda continuar de alguna forma ofreciendo este tipo de servicios. Entonces, mantengo el consumo, sigo ofreciendo servicios, que al fin y al cabo es desde las teorías del desarrollo, lo que genera una liquidez mucho más rápida, porque si me pongo a mirar los tres sectores de la economía, si yo hablo de materias primas o del agro, no me va a producir tanta liquidez como digamos, una industria que también se demora y que está un poco paralizada, pero que si yo sigo ofreciendo servicios a través de plataformas digitales, sigo manteniendo, entre comillas, cierta normalidad en las ciudades. Y mantengo la necesidad, mantengo el consumo y lejos de, como han afirmado varios, lejos de que esto signifique el fin del modelo capitalista, sí creo que es una forma de seguir manteniéndolo mientras pasa, digamos, la pandemia. Entonces, estas aplicaciones son una forma de control y de
demostrar la capacidad de los dirigentes y también son una forma de continuar el modelo capitalista basado en la demanda y en el consumo. Bien, yo quiero hablar un poco de lo que se hablaba en la introducción de la pregunta sobre esa doble naturaleza. Harvey utiliza el sentido de doble naturaleza para decir, hay una naturaleza biológica del coronavirus, pero también una naturaleza social, y no podemos establecer una diferencia radical entre una y otra. Cuando establecemos esas diferencias, tendemos a tener elementos erróneos. Por ejemplo, decir que el coronavirus ataca por igual a todos. Ya aquí varios compañeros lo han sostenido. La naturaleza del virus sí puede atacar biológicamente a todos, pero la naturaleza social no hace que esto se ataque del mismo modo a todos. Hay una población que claramente tiene mayor riesgo. ¿Quién es esa población? Rogelio lo decía, la población que históricamente ha sido condenada, por ejemplo, a no tener servicios. Hoy, mirando datos justo de ahora, las muertes causadas en relación a falta de agua son 202.720, que son mucho más altas de las que lleva el coronavirus. Tenemos cifras de más de 500 millones de personas en África que no tienen luz, ¿sí? Un buen número de personas en Colombia que no tienen agua ni luz. Es decir, que su forma de prevenirse, la esencial, que es la del agua o lavarse las manos, que es la que han repetido constantemente y que se ha consolidado como una estrategia efectiva, pues si no tienes agua, pues no solamente te puedes enfermar del coronavirus, ¿sí? Hasta hace poco la quinta causa de muerte en el mundo era la diarrea y sigue estando entre las primeras 10. ¿Por qué? Por no tener agua. Así que la naturaleza del virus biológica puede atacar a todos, sí, pero la naturaleza social combinadas no ataca a todos. Hay una población que está condenada y también hay una naturaleza social. También preguntarse, por ejemplo, si es éticamente correcto que nos lleven los productos a la casa. Debemos dejar exponer a esa población. Hay un requisito fundamental en ellos que es, pues, si no trabaja, pues, finalmente no va a tener dinero. Además que las muertes por hambre son mucho más altas que estas ligadas al coronavirus. Las muertes por hambre solo en el día de hoy van aumentando 26.874 y sigue aumentando, ¿sí? Solo en un día. Es decir, que son equivalentes casi a lo que estos 4 meses ha matado el coronavirus. Ahora, eso en relación con las apps, con las smart cities y esta política, pues tendríamos que decir que el control, tal y como se ha nombrado constantemente en esta conversación, no solamente es un elemento que produce efectos negativos, sino que también produce efectos positivos. Efectos positivos como cuáles, salvar vidas, es una de ellas, ¿cierto? Ahora, salvar vidas, ¿a qué costo? ¿Y qué es lo que tenemos olvida? George Agamben escribe un artículo el 26 de febrero que tiene que corregir hace poco, el 20 de marzo, diciendo que el coronavirus era una invención, o más bien que la pandemia era una invención, que era una invención para tener un control exhaustivo. Ahora lo corrige un poco en este último artículo y dice pues que finalmente habrá que pensar qué es la vida la que está, cuál clase de vida la que está en juego ahí. Cuando hacemos todo este control parece que fuera para defender una vida nuda, dice él, una vida reducida. Y habría que preguntarnos si toda esta clase de medidas que pueden parecer para algunos exageradas de quedarse, por ejemplo, en casa o tener toda esta serie de controles, lo hacemos para proteger la vida desnuda, esta vida solamente biológica, y qué pasa con esta vida que también es vida social y cómo comenzamos a efectuar esa serie de cambios hacia esa vida que no solamente es biológica, sino una vida que también es social.
y cómo hacemos para, por ejemplo, como dice Butler en un artículo del 22 de marzo, también en torno al coronavirus, para establecer una igualdad radical entre los humanos. Y esa igualdad radical pues implicaría que todos deberíamos estar bajo el mismo riesgo, no unos en mayor riesgo y otros en menor. Hacer esto seguramente va a ser una cuestión que nos permita pensar el futuro. Y aquí con esto termino mi respuesta.